Bienvenidos chicos nuevamente al canal y en este video vamos a ver por qué Bitcoin valdrá más de $1 millón en los próximos años. En este momento puedes ver que estamos en TradingView viendo la gráfica de Bitcoin y aquí te he puesto unas líneas azules que son los halving de Bitcoin. Si no sabes qué es un halving de Bitcoin, te lo explico muy rápidamente. Cada 4 años Bitcoin suelta menos proporción del Bitcoin que debe minar. Entonces haz de cuenta que si en el primer halving soltaba 4 Bitcoins, para el siguiente ya suelta 2, y para el siguiente suelta 1, y para el siguiente suelta 0.5. Entonces es una matemática sencilla. Mientras menos proporción de Bitcoin sale al mercado, de cierta manera creas una especie de balance entre la oferta y la demanda, porque tienes una oferta que es limitada. Pero la cuestión aquí con Bitcoin de por qué llegará al $1 millón, porque Bitcoin es inevitable, más allá de que sabemos que es la primera escasez digital de la historia de la humanidad, y seguramente conozcas a alguien que tal vez conocía de Bitcoin cuando Bitcoin costaba $1.000, $3.000, pero nunca lo compró. ¿Por qué? Porque a través del tiempo todavía no estaba ya normalizado el hecho de invertir en BTC. Invertir en Bitcoin era un poco ilegal para algunas personas, era algo como que no quiero invertir en eso, es muy volátil, es muy riesgoso. Pero ¿qué ha pasado a través del tiempo? Muchachos, a través del tiempo Bitcoin nos ha demostrado que por su matemática de su halving siempre termina subiendo. Ahora, ¿qué pasa si a eso le añades una política monetaria expansiva? Esto es otra cosa que muchos desconocemos, al menos yo hace poco no lo había visto de esta manera, pero quiero que veas lo siguiente. No hace falta ser un genio para entender que después del halving, Bitcoin ¿qué hace? Sube. Tenemos el siguiente halving, cada 4 años, Bitcoin ¿qué hace? Sube. 4 años después, Bitcoin ¿qué hace? Vuelve a subir. Vuelve a romper máximos, vuelve a subir. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración o qué es lo que más nos interesa de cara a los próximos años? Si tú estás viendo este video, si eres alguien nuevo en cripto y va a hacer su primera compra de Bitcoin o no sabes si ya hacerla o no, primero me gustaría que le des like a este video y te suscribas para que no te pierdas más videos como este. Y lo segundo es que entiendas que cuando Bitcoin tuvo esta subida tan increíble en el año 2021, de la cual muchos hablan y de la cual al menos yo comencé a entrar más ya de lleno al mundo cripto, porque claro, para mí en 2020 era una situación donde pues pandemia, con miedo, la crisis, no sé qué, y la gente decía, hey, no, la economía se va al piso y no sé qué, y al año siguiente, ¿cómo es posible que habían personas haciéndose millonarias por cripto? Habían personas en negocios digitales, negocios por internet, reventando sus ventas, y yo decía, hey, ¿cómo es posible que yo me pierda este tren? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? Entonces, ¿qué es lo que no vi en ese momento? Y ahora te puedo dar con seguridad que lo veo y que te invito a que tú también lo veas, y es que a que estos activos de alto riesgo por lo general lo que hacen es subir acorde a la liquidez que hay en el sistema. Cuando yo digo liquidez que hay en el sistema me refiero al dinero que la Reserva Federal inyecta al planeta para que por medio de los bancos hayan préstamos, el dinero se mueva, surja, ¿verdad? Las políticas monetarias que son muy sencillas. Mira, la película está súper clara y te la voy a explicar para que me puedas entender. Tenemos una política monetaria que se llama QT y tenemos una política monetaria que se llama QE. Entonces, ¿por qué es la urgencia de hacer este video, Kevin? ¿Qué es lo que tú me quieres dar a entender? Ok, mira, que cuando tuvimos esta gran subida en el año 2021, que inclusive todo el ecosistema cripto subió, el tema de los NFT, el tema de las altcoins, esto se dio porque cuando sucedió lo del 2020, coincidió que Estados Unidos, en base de que estaba dándose la crisis y muchos ya decían, no, que la economía se va a caer, que es como el año 2008, que es como el año 2000, que la pandemia trajo el fin del mundo y no sé qué. ¿Qué es lo que hicieron? Inyectaron el triple del fiat que habían inyectado en toda la historia de la humanidad. Entonces, ahí crean un antes y un después, y esto es lo que la mayoría tiene que saber, al menos si eres alguien nuevo en inversiones, tienes que entender muy bien esto, que a partir del 2020 se creó un antes y un después. ¿Por qué? Porque Estados Unidos te dio a entender una cosa, que no le importaba devaluar su dólar, con tal de salvar a la economía y seguir como si nada pasó. Y claro, tú vas a decir, hey, salvaron a la economía, pero salvaron a la economía para ellos, porque el que tiene dinero en el banco ahorrado, la inflación se lo comió y cada vez es más pobre. Y la realidad es que sí. Ahora entiendes por qué la respuesta está en activos como estos y sobre todo en Bitcoin. Y te voy a explicar por qué. Porque Bitcoin, al ser el activo inconfiscable del planeta y al tener ahora una demanda, porque las grandes instituciones que ya no pudieron con él, ahora se le unieron, ahora que te quieren vender ETFs de BTC, ellos lo que hacen es acabarse el supply que está en el exchange. Esa es la razón por la cual Bitcoin se encuentra en mínimos dentro de los brokers actualmente. ¿Por qué? Porque estas grandes instituciones lo que están haciendo es acabárselo. ¿Y qué crees que pasará para el siguiente ciclo, para el 2030? ¿Cuál crees que es su plan?
El plan de ellos es obviamente tener todo el token completo, lo más que puedan, para poderle vender a la gente en esas generaciones ETF de BTC. Más adelante, crear ciertos criptoactivos con el fin de limitarte y decirte no, solo vas a poder comprar tanta comida acorde a esto que te vamos a dar. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Ok, eso no pasará en los próximos 4, 5, 10 años, pero en los próximos 40, 50 años no estamos alejados de algo como eso. ¿Y por qué estoy tan seguro de que esto va a pasar? Muy simple, porque no les importa devaluar el dólar. En el año 2020 quedó más que demostrado. Esa es la razón por la cual en el año 2020 entramos en una fase expansiva y sucedió todo este movimiento que tú puedes ver. Un movimiento que, claro, aquí en la gráfica se ve pequeño, pero si yo cojo y pongo la regla y pongo Bitcoin desde que costaba $8,000 y la subo hasta acá, puedes ver que un activo en menos de un año hizo aproximadamente un 700% de rendimiento. ¿Y qué es lo que el sistema te ofrece a ti a cambio? Una póliza de seguro que te da un 5% anual. Ahora dimensionas por qué hablamos de lo que el sistema está hecho para que el pobre se empobrezca más. Porque mientras a ti te dan ese seguro con esa póliza que no te sirve para nada, porque apenas eso se contrarresta con la inflación, o sea, no estás ganando dinero con el dinero en el banco, eso tú tienes que tenerlo metido en la cabeza. El dinero se lo están llevando ellos, invirtiendo en este tipo de activos, porque saben cómo funciona el juego, cómo está hecho el sistema. Entonces, muchachos, con este video los invito a que entiendan este tipo de cosas. Miren, que no es muy difícil, es algo muy sencillo. La economía se basa en girar de QT a QE y girar nuevamente a QT. O sea, es una especie de ciclo, ¿verdad? Vamos girando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la QT, que es una fase monetaria de contracción, intentan ellos balancear y controlar la inflación, cuando la inflación ellos jamás la van a controlar. Dijeron que le iban a bajar al 2% y no la bajaron al 2%. Es imposible y ya terminó la QT. Entonces, Kevin, a ver, no me quiero marear un poquito. En esta subida expansiva que tuvimos en el año 2021, se debe a que en el año 2020 comenzamos una QE. ¿Por eso Bitcoin subió de esta manera? Sí, correcto. Y por eso viste que también muchas criptomonedas subieron. Y mucha gente viste por allá en internet en esa época que tenía $100 o $1,000 o $10,000 y se fueron a 100,000, a 500,000 y cosas así. Ok, pasó por eso, porque coincidimos con una fase expansiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las reglas del juego han cambiado. Que a partir de junio del año 2022 entramos en QT. Y claro, tú me vas a decir, hey Kevin, pero a ver, espérate un momento, entramos a QT, pero mira, coincidió que ahora tocó el halving de BTC y aún así BTC subió. O sea, me estás diciendo que en una política monetaria de contracción, aún así el precio de Bitcoin ha subido. Te lo digo porque Bitcoin es matemática pura. O sea, no hay manera de perder dinero invirtiendo en este activo, lo tienes que entender. Aquí es donde deben estar tus ahorros. Ahora, ¿qué crees que pasará si ya el 1 de diciembre, justo donde yo estoy marcando, tan solo estamos que 4 de diciembre, hace tan solo 3 días se dio por terminada la QT, perdón. Hace 3 días se dio por terminada la QT, el 1 de diciembre del año 2025. ¿Qué crees que es lo que se espera para los próximos meses? Y tal vez más de uno me diga, Kevin, pero eso no quita que Bitcoin pueda tener correcciones. Sí, es verdad que Bitcoin pueda tener correcciones y se puede ir a 70,000, inclusive se pudiera ir a 60,000, ¿por qué no? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? O lo que tú te tienes que preguntar, ¿cuánto tiempo estará el activo por debajo de esos niveles? Porque mira lo que ha pasado desde que se hizo la creación de los ETF, que vendría a ser justo por acá, más adelante, 2000 por acá, se aprobaron por acá. Mira, aquí podemos decir ETF. Comienza la creación de los ETF y no han dejado que el precio del activo se desplome por debajo de un 35%. Entonces, con esto podemos estar diciendo que tal vez el ciclo de BTC de cierta manera se ha alterado. ¿Por qué? Porque si por más de que tú pienses que vamos a entrar a un bear market y que el activo se tiene que caer y tiene que corregir, obviamente eso nadie lo sabe, puede caer Bitcoin y ya te digo, si cae es oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que se viene después de la transición de la QT, ¿qué crees que sea? Es la transición de la QE. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Porque tienes el índice de desempleo altísimo, volado por los cielos. Necesitas que el empresario crea más fuentes de empleo. ¿Cómo él lo va a hacer? Con más préstamos, con más crédito. ¿Y cómo van a hacer eso? Entrando sí o sí a QE. El dinero va a empezar a entrar de una manera agresiva. Solo date cuenta, en los anteriores días se inyectaron 13.2 mil millones de dólares. En los últimos días se inyectaron más de 12 billones de dólares. Y va a comenzar gradualmente a Estados Unidos a inyectar dinero para que la economía fluya. ¿Y cuál es el efecto colateral? ¿Qué es lo que va a salir perdiendo de toda la inflación que van a generar?
el dólar está condenado a caerse más agresivamente que nunca para los próximos años. Ahora entiendes la gravedad del asunto, de lo que se viene. ¿Y qué crees que va a pasar con BTC? Por más de que tú quieras meterlo en una fase correctiva o que se va a ir para abajo, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Cuando llegue la fase expansiva, Bitcoin te va a detonar al alza de una manera exponencial. Entonces, estoy más que seguro y que convencido que cumpliendo su matemática, Bitcoin va a estar por arriba de los $250,000 en los próximos 3 años. Es más que seguro, o sea, es matemática pura, chicos, es lo que va a suceder. La situación amerita para esto, amerita que volvamos a tener una fase expansiva que coincida con un halving de BTC, tal y como lo hicimos en el año 2020-2021. La historia se va a volver a repetir. La historia se va a volver a repetir. Estados Unidos tiene que bajar las tasas de interés, tiene que hacer que la economía fluya y no van a permitir que se cree una especie de recesión, crisis y que todo se va a cero durante 4, 5, 10 años. No van a permitir que algo como eso suceda. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya nos los demostraron en el año 2020. Si lo hubiesen querido hacer así, ya en el año 2020 hubiese pasado. Pero no les importó qué. No les importó mandar al carajo al dólar, mandar al carajo al fiat. Entonces, ¿qué crees que va a suceder? Exactamente lo mismo, muchachos. El fiat se va a ir para abajo y solo los que tengamos activos como Bitcoin vamos a poder hacerle frente a la inflación que se vendrá en los próximos años. Entonces, de esta manera, si tú sigues esta lógica, a medida que vengan más halvings, es inevitable que el precio de Bitcoin, tarde que temprano, alcance el tan ansiado $1.000.000. Esto puede ser más cerca de lo que crees. El tiempo pasa volando. Tan solo hace 4 años yo comencé a aprender de esto y mira, el tiempo se me ha ido volando. ¿Qué será de ahora en los próximos 4 años? Debemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces que no se quede solo en palabras, yo te invito a que tomes acción, a que analices esto que te acabo de decir, a que sobre todo no me creas a mí, sino que indagues por tu cuenta, le preguntes de curioso a ChatGPT, ¿qué probabilidades hay de que se dé esto? ¿Es cierto que en 2021 hubo algo llamado la QE? ¿Es cierto que terminamos la QT hace poco? ¿Es cierto que Bitcoin respeta una matemática por su halving y tiende a volverse más caro cada 4 años? Pregúntate, cuestiónate las cosas, porque cuando te comienzas a cuestionar las cosas es cuando buscas realmente las soluciones. Entonces yo te invito a que pongas cartas en el asunto, a que de verdad te tomes en serio esto, que te preocupes por tus finanzas, porque los años que se van a venir más adelante serán extremadamente difíciles por la inflación que se vendrá. Haz de cuenta que con el dinero que te alcanza para hacer el súper hoy, puede que en tan solo 4, 5, 6, 7 años necesites el doble de dinero para poder hacer ese mismo mercado que haces hoy en día. Así que yo de ti no me lo tomaría a la ligera y ya sabes, suscríbete para no perderte más videos como este y nos vemos más adelante. Bye bye.